Imagina una tablilla de arcilla, pequeña, rugosa por los dedos que la sostuvieron hace milenios. Está bajo la luz fría de una vitrina. Si te acercas, notas las marcas en cuña, líneas que no buscan la belleza poética, sino la precisión del inventario. Entre esas líneas aparece una secuencia inesperada, nombres de reyes seguidos por cifras que miden épocas, no años, cifras que suman decenas de miles. Comienzan antes de un diluvio que separa dos mundos, reinados de 28.800, 36.000, 43.200 años. Es la primera imagen que nos obliga a replantear el calendario de lo que consideramos el inicio de la civilización. Esta es la Sumerian King List, una colección de copias que transmiten una memoria singular, una alternancia entre lo que parece mítico y lo que se presenta como registro administrativo. Frente a ella surge la pregunta que guía esta investigación. ¿Y si los humanos heredaron un mundo que alguna vez fue gobernado por los Anunnaki? No como afirmación literal de seres no humanos, sino como hipótesis histórica. Heredamos plantillas institucionales, modelos de legitimidad y archivos administrativos que llegaron de un orden anterior y que influyeron decisivamente en la forma en que reconstruimos la vida política y religiosa después de una catástrofe. El título es el eje. Exploramos la pregunta ¿y si? Con evidencia y reservas. Si te interesa este tipo de historia que cuestiona los orígenes, suscríbete y deja en comentarios tu hipótesis. Cuando hablamos de Mesopotamia y de sus primeras luces urbanas, no hablamos de un surgimiento gradual y lineal hasta la perfección técnica. Arqueología, estratigrafía y textos nos muestran algo más complejo: capas, rupturas, restauraciones y una sorprendente continuidad en la burocracia. Las excavaciones pioneras, las manos que levantaron las primeras capas de barro y los cajones repletos de fragmentos fueron realizadas por figuras como Austin Henry Layard en el siglo XIX y más tarde por Hermann Hilprecht y Leonard Woolley, cuyas campañas en Ur y otros yacimientos trajeron a la luz no solo restos arquitectónicos, sino también ese conjunto de documentos administrativos que hoy interpretamos como la columna vertebral del gobierno antiguo. La evidencia estratigráfica, esa anatomía del suelo que los arqueólogos leen como un diario geológico, contiene, en varios puntos claves de la Baja Mesopotamia, una discontinuidad, capas de limo y sedimento que indican episodios de inundación severa. Woolley, en sus informes de excavación en Ur a principios del siglo XX, describió depósitos de limo que parecían corresponder a episodios de inundación de gran alcance. Las dataciones absolutas han variado con el tiempo y la interpretación científica ha matizado la magnitud y la cronología de esos episodios. Algunos señalan eventos climáticos regionales, otros proponen inundaciones fluviales locales. Pero la presencia de capas compactas de sedimento separando fases culturales diferentes es un hecho empírico. Existen interrupciones visibles en la secuencia material que los arqueólogos documentan con estratigrafías, fechados radiocarbónicos y análisis de paleoclimatología. Estos estratos no se explican por el capricho de un texto, son huellas físicas que marcan rupturas en la ocupación y a veces la necesidad de reconstrucción arquitectónica a partir de cimientos anteriores. En lugares como Eridu y Uruk se observan fases de abandono seguida de renovaciones monumentales. Eridu, a menudo mencionada por los textos sumerios como una ciudad primordial, muestra capas muy antiguas de ocupación que gradualmente son reemplazadas por complejos templarios más tarde. Uruk, por su parte, emerge en el registro material con rasgos urbanos muy desarrollados, arquitectura institucional, cerámica estandarizada, sistemas de gestión hídrica y, crucialmente, la presencia de la escritura en contextos administrativos desde su aparición en registros tempranos. Al fijarnos en la escritura y en las tabletas administrativas que han llegado hasta nosotros, la tensión se vuelve palpable. Muchas de las tablillas más antiguas que conservamos no son poemas épicos ni himnos, son listas, cuentas, registros de raciones, inventarios. Entre ellas están tabletas individuales citadas por los especialistas con siglas técnicas, CBS 10673, W444, NE 4486 y otras. La Venus Tablet, la que registra observaciones astronómicas del planeta Venus asociadas a reinados, tiene copias identificadas como K1600 en colecciones antiguas. Estas piezas aparecen en contextos administrativos y científicos, no son textos de teología mística, sino registros de observación y contabilidad.
Cuando uno lee esos signos, no lee mitos al principio, sino contabilidad que opera en el día a día de templos y palacios. Este contraste entre el tono administrativo de las tablillas y la magnitud de lo que narran, reinados antidiluvianos y reinicios catastróficos, plantea un interrogante fundamental. ¿Registran los escribas memoria literal de una autoridad anterior o están codificando mitos con un lenguaje familiar a los administradores? En otras palabras, la forma administrativa del registro condiciona el contenido mítico o la memoria de un orden previo fue preservada en forma de inventario por la simple necesidad de registrar continuidad administrativa. Para acercarnos a esa pregunta, necesitamos contemplar la Sumerian King List con cuidado. La lista existe en varias copias, algunas encontradas en Nippur, otras en el yacimiento de Ashmurian y en bibliotecas reales. Entre los ejemplares más citados figuran fragmentos que los especialistas han catalogado como WW444, Weld Blundell Prism, y otras. Su estructura es en esencia utilitaria, sucesión de dinastías, ubicación de sus capitales y duración de los reinados. Pero la lista agrupa el tiempo en dos bloques claramente diferenciados, antes y después de un diluvio. Los reinados previos al diluvio son en muchos casos colosales en términos numéricos, los posteriores notoriamente más breves. Los números en sí mismos se prestan a varias lecturas. Algunos proponen que son simbólicos, tasas calculadas en unidades rituales. Otros sugieren acumulaciones de generaciones mitificadas. Lo que resulta indiscutible es que la forma narrativa de la lista no es la de una crónica moderna. Es una mezcla de memoria dinástica, legitimidad y probablemente reescritura política. Aquí conviene clarificar lo evidente. La presencia de cifras enormes en una tablilla no es por sí sola evidencia de que sociedades anteriores vivieran decenas de miles de años. Es evidencia, en cambio, de una práctica de historicidad que mezcla categorías rituales y administrativas. La interpretación es el punto de fricción. Algunos autores clásicos de la historiografía mesopotámica, como George Barton y más tarde Samuel Noah Kramer, analizaron la King List como documento que revela percepciones antiguas del tiempo y la legitimidad. Otros investigadores advierten que la lista fue utilizada por reyes posteriores para reclamar continuidad con un pasado idealizado. Mientras tanto, en las capas arqueológicas, la aparición relativamente súbita de urbanización compleja, lo que llamamos periodo Uruk, plantea otra pregunta. Tecnologías que en otros contextos muestran desarrollo gradual aparecen aquí de manera sorprendentemente completa. Escritura cuneiforme con determinativos, sistemas sexagesimales en contabilidad, observaciones astronómicas aplicadas a la cronología, arquitectura monumental con planificación higiénica y sistemas hidráulicos sofisticados. ¿Cómo explicar esta emergencia? Los arqueólogos han debatido durante décadas. Algunos hablan de procesos de urbanización acelerada, producto de presión demográfica y organización económica. Otros proponen la transmisión de plantillas técnicas desde centros más antiguos o de una revolución social cuya materialidad se consolidó en pocas generaciones. En este punto conviene distinguir evidencia empírica de interpretación. La evidencia es la tabla con cuentas, el depósito de limo, la columna arquitectónica. La interpretación es la historia que armamos a partir de esas piezas. No debemos confundir la fuerza de la evidencia con la certeza de la interpretación. Volvamos a los Anunnaki. En los textos más antiguos, el término aparece en contextos que no son puramente religiosos. Los Anunnaki figuran como actores que tenían relación con la ciudad, las decisiones de irrigación, la administración de templos y la asignación de recursos. En muchos documentos tempranos, no todos, pero sí un número significativo, las entidades que más tarde serán claramente deidades funcionales aparecen como fuerzas que ordenan, que asignan funciones y que son invocadas en fórmulas dedicadas a la legitimidad de construcciones y reinados. Aquí una lectura posible es institucional. Anunnaki puede haber sido una categoría que personificaba aspectos de la administración y la autoridad supralocal. Esta lectura no descarta su conversión en campo religioso más tarde, pero sí sugiere un origen en la praxis administrativa. Si ampliamos el foco, encontramos que las funciones técnicas y científicas, astronomía, matemáticas, medicina, leyes, aparecen en sus primeras manifestaciones escritas con un carácter sorprendentemente completo. La Venus Tablet, una serie de observaciones correlacionadas con regios babilónicos, registra series de apariciones planetarias con una precisión que exige una tradición observacional más larga que una sola generación de astrónomos. Las tablas matemáticas, con problemas que emplean el sistema sexagesimal, indican que este modo de computar no fue una invención azarosa,
sino parte de una praxis estandarizada. En medicina, los remedios y los protocolos terapéuticos aparecen estructurados de manera tal que la sensación es la de una técnica heredada y codificada. El código de Namu, antiguo y poco conocido en comparación con Hammurabi, pero igualmente significativo, contiene remedios jurídicos con formatos que presuponen tradiciones de administración legal. Al observar estos datos, se vuelve tentador plantear una hipótesis. Quizá el llamado salto tecnológico no fue una creación ex nihilo de sociedades locales, sino la reactivación o la adopción de plantillas técnicas y administrativas ya existentes. Esto es especialmente plausible cuando encontramos, en las inscripciones fundacionales de templos y sigurats, fórmulas que hablan de restauraciones o de haber reconstruido como en los días antiguos. Las frases fundacionales, recurrentes en inscripciones de lugares como Nippur o Babilonia, y en las restauraciones atribuidas a reyes como Nabonidus, describen la reparación y la reposición de estructuras según modelos ancestrales. La arqueología material complementa estas voces textuales. En muchas estructuras se detectan fases sucesivas de reconstrucción que incorporan planos anteriores, imitando y respetando configuraciones pasadas más que innovándolas radicalmente. Estas observaciones nos devuelven a la tensión original, herencia versus invención. Las sociedades que emergen tras interrupciones violentas, sean climáticas, bélicas o de otro carácter, suelen optar por la recuperación y la conservación de modelos previos. La memoria institucional es un capital extraordinario. Permite reconstruir rápidamente un orden social sin tener que rediseñarlo desde cero. Desde el punto de vista político, reclamar continuidad con un orden anterior legitima el presente. Por eso las listas de reyes, las formulaciones de reinado y las inscripciones restauradoras no son meros eco literario, sino herramientas activas de reconstrucción sociopolítica. En paralelo a la evidencia mesopotámica, conviene mirar otras tradiciones. No para afirmar una red mundial de un mismo gobierno antiguo, sino para identificar patrones. La recurrencia de relatos que hablan de reinados antidiluvianos, de ciclos de caos y renovación, de memorias institucionalizadas. En Egipto, las listas reales, como la conocida lista de Turín, generan genealogías y legitimidades. En la India, los yugas organizan el tiempo en edades muy largas. En Mesoamérica, el Popol Vuh y las crónicas mayas conservan relatos de épocas anteriores con reinados y catástrofes. Estos paralelos no demuestran una única fuente común, pero apuntan a una noción común, la historia como ciclo y la autoridad como algo que puede ser heredado de un pasado remoto. Aquí hay que ser rigurosos. Semejanzas estructurales no equivalen a identidad de contenido ni a dependencia directa. Son, eso sí, señales de que las sociedades humanas comparten recursos narrativos para lidiar con la discontinuidad histórica. Retomemos los artefactos concretos para anclar la discusión. La tabla catalogada como CBS 10673 forma parte de la colección que permite reconstruir series administrativas. El Weld-Blondel Prism W444 es, en su versión fragmentaria, uno de los testimonios más completos de la Sumerian King List. La Venus Tablet, copias como la K160 en el British Museum y otras identificadas en las colecciones de Nippur y Nínive, ha sido estudiada por cronólogos que buscaban fijar fechas por medio de ciclos astronómicos. Citar estos objetos no significa convertirlos en oráculos, significa señalar que donde hay registro concreto hay materia para debate científico. Investigadores como Samuel Noah Kramer y George Barton han ofrecido lecturas sobre la estructura mítica y la historicidad de los textos sumerios. Más tarde, estudios de paleoclimatología y nuevas dataciones radiocarbónicas han matizado las cronologías propuestas por investigadores tempranos. Cuando se confrontan los datos estratigráficos con los textos, una hipótesis plausible es la siguiente. La catástrofe, sea un diluvio significativo o una serie de inundaciones y crisis, supuso una fractura material que obligó a la reconstrucción. Lo que se reconstruyó no fue una hoja en blanco, sino un archivo, planes, medidas, sistemas de contabilidad, responsabilidades religiosas transformadas en autoridad cívico-religiosa.
En este escenario, los Anunnaki pueden ser leídos como la personificación de ese archivo, categorías que, al ser reenunciadas en términos divinos, legitimaron la continuidad del orden administrativo. Esta hipótesis sitúa a los Anunnaki en la encrucijada entre religión y administración. Es importante subrayar que esta lectura es interpretativa, es una forma de hilar evidencias que cruzan lo material y lo textual. Existen alternativas legítimas. Una segunda hipótesis sostiene que los Anunnaki representan antepasados deificados, líderes humanos de un periodo anterior que, al ser recordados, fueron engrandecidos hasta convertirse en figuras semidivinas. Esta lectura encuentra apoyo en prácticas comparables en otras sociedades, donde los fundadores de linaje son dotados de capas míticas y rituales con el paso del tiempo. La deificación de antecesores explicaría por qué la memoria de reinados antiguos se conserva con números amplificados, la magnificación simbólica del fundador. Una tercera hipótesis plantea una visión más prosaica desde la arqueología, la idea de una élite perdida, grupos con conocimientos técnicos avanzados que no dejan detrás una continuidad biológica directa, pero sí plantillas materiales y tecnologías. Según esta lectura, la herencia no provendría de seres sobrenaturales ni de una mera memoria ritual, sino de una infraestructura tecnológica que sobrevivió de forma parcial y fue adoptada por comunidades reemergentes. Esto podría explicar la sensación de completitud técnica al aparecer ciertos instrumentos, no porque se hayan inventado de golpe, sino porque los elementos básicos sobrevivieron y fueron reactivados en contextos posteriores. Cada una de estas hipótesis tiene ventajas y problemas. La lectura institucional de los Anunnaki permite explicar por qué las primeras escrituras son administrativas y por qué la religiosidad temprana está tan imbricada con la gestión de recursos, pero puede subestimar la intensidad de la experiencia religiosa en las comunidades antiguas. La hipótesis de antepasados deificados concilia la memoria social con la transformación simbólica, pero tiene dificultad para explicar los rasgos técnicos complejos que aparecen asociados a la autoridad. La noción de élite técnica perdida evita asumir transformaciones sobrenaturales, pero necesita más evidencia material de continuidad tecnológica entre fases separadas por siglos. A estas opciones se suma una precaución metodológica. No debemos convertir la ausencia de evidencia directa en evidencia de ausencia. Que no encontremos restos de una supuesta cultura anterior no prueba que no existiera. Puede indicar que sus materiales periclitados no fueron preservados o que fueron reutilizados. Por eso, la arqueología contemporánea trabaja con triangulaciones, estratigrafía, textografía, análisis de laboratorio y comparación interregional. En este punto del relato surge una pregunta que necesitamos sostener sin apresurarnos. ¿Qué explica mejor la combinación de registros administrativos precisos con discontinuidades estratigráficas? ¿Que hubo un orden anterior codificado administrativamente y preservado en forma de archivo, cuyo legado administró el renacimiento posterior? ¿O que las instituciones se inventaron más o menos de nuevo, incorporando elementos diversos de tradición oral y técnica residual? La respuesta probablemente no es exclusiva. Puede haber grados de herencia, mixturas de memoria instituyente y creatividad local. Antes de avanzar hacia un examen pormenorizado de textos y objetos, una lectura que incluirá, en la siguiente sección, estudio de casos como la Venus Tablet con sus implicaciones cronológicas, las tablas matemáticas con sus algoritmos sexagesimales y el código de Nanumu con sus formatos jurídicos, es necesario reconocer los límites de este ejercicio. Algunas afirmaciones que circulan en el imaginario popular tienden a transformar la pregunta ¿y si? En una certeza sensacionalista. ¿Hubo una civilización superior perdida o los Anunnaki eran extraterrestres? Tales formulaciones escapan a la evidencia arqueológica y, lo que es más importante, secuestran la rigurosidad del método científico. Aquí hay que mantener una regla de oro. Cada afirmación extraordinaria exige pruebas extraordinarias. Donde no hay pruebas, caben hipótesis, no dogmas. Sin embargo, mantener esa prudencia no implica renunciar a la imaginación crítica. La hipótesis de herencia institucional, la idea de que elementos decisivos de administración, derecho y astronomía pudieron sobrevivir como plantillas culturales, ofrece una lente fructífera para leer los textos y las ruinas.
Nos permite ver la Sumerian King List no como un mero catálogo mítico, sino como un documento que registra una memoria de legitimidad utilitaria. Nos ayuda a interpretar las inscripciones restauradoras no como nostalgia literaria, sino como actos políticos de reinstitucionalización. Y nos permite entender por qué ciertas tecnologías parecen completas desde su primera aparición, porque quizá fueron reactivaciones en vez de invenciones totales. A medida que nos sumergimos en los objetos concretos, la propia lectura de tabletas como CBS 10673 o el análisis de prismas como WB444, veremos cómo los detalles técnicos alimentan estas interpretaciones. Analizaremos también las observaciones astronómicas registradas en la Venus Tablet y su uso en fijar cronologías. Estudiaremos cómo las tablas matemáticas funcionan en la práctica administrativa y por qué su estructura sexagesimal no es trivial. Y, desde luego, volveremos a la estratigrafía. ¿Qué nos dicen las capas? ¿Cómo datamos los limos? ¿Y por qué las interpretaciones de Woolley y de arqueólogos posteriores divergen en algunos puntos? Pero antes de entrar en esos casos, conviene cerrar este tramo con una imagen que vuelve al inicio: la tablilla en la vitrina. Esa arcilla quemada y sus marcas en cuña no son un enigma místico, son un fragmento de archivo. Mirarla nos obliga a admitir que lo que llamamos nuestro inicio puede ser la continuación de un diseño anterior, transmitido no solo por relatos eloicos, sino por procedimientos administrativos. En la siguiente sección, cruzaremos ese archivo con la arqueología de campo y con los textos de observación científica que nutrieron la administración antigua. Allí desgranaremos evidencias que permiten sostener, con más precisión, qué elementos pudieron ser heredados y cuáles son interpretaciones arriesgadas. La pregunta persiste: si fuimos herederos, ¿de qué exactamente heredamos? Tomemos una tablilla entre los dedos de la imaginación otra vez. No la pieza perfecta de museo, sino una pequeña losa de arcilla cuyo borde está quebrado y en la que alguien, hace milenios, volvió a marcar el mismo número una y otra vez. Ahora acerco a esa escena una mesa de trabajo modernamente iluminada, con guantes, un microscopio y una hoja de resultados de laboratorio. Junto a la tablilla hay una ficha de catálogo donde alguien anotó CBS 10673. Al lado, una fotografía en blanco y negro de un yacimiento con cuerdas que delimitan cuadrículas, y la leyenda manuscrita: Ur, campaña de Woolley. Esa imagen compone el pasaje entre lo cotidiano del archivo y la ciencia que intenta fecharlo. Si prestamos atención a los instrumentos que hoy interpretan esos fragmentos: radiocarbono, OSL, análisis de sedimentos, paleobotánica, entendemos mejor hasta dónde la evidencia puede sostener la hipótesis y dónde la imaginación debe permanecer vigilante. Empecemos por un caso que ha alimentado cronologías y disputas: la llamada Venus Tablet, asociada a observaciones astronómicas que muchas veces se han vinculado al reinado de Ammi-Saduqa. La tablet, en sus copias catalogadas entre ellas como K160 en colecciones europeas, registra ciclos de aparición y ocultamiento del planeta Venus con una precisión capaz de impresionar a cualquier astrónomo moderno. Esta es la evidencia concreta: series de observaciones repetidas, escritas con un propósito práctico, que vinculan fenómenos celestes con la duración de reinados. Interpretación. Algunos cronólogos usaron esos ciclos para intentar fijar fechas absolutas de la historia mesopotámica, las llamadas cronologías larga, media y corta. Lo que conviene subrayar es esto: la tablet no es por sí sola una prueba de que una civilización extraterrestre marcó el calendario humano. Es un registro de observación que sugiere la existencia de una tradición prolongada de astrónomos que vigilaban el cielo con fines prácticos: calendario agrícola, regulación ritual, legitimación dinástica. Esa práctica técnica, si se transmite, es herencia tangible, no mito literal. ¿Cómo funcionan esas tablas de observación en términos técnicos? Los observadores repetían anotaciones sobre la primera y última visibilidad de Venus en el crepúsculo y en el amanecer. Con suficientes registros podían prever intervalos útiles para la agricultura o para la fijación de festividades. Los errores acumulados, la variabilidad atmosférica y la dificultad de correlacionar con calendarios lunares hacen que estas tablas no den una datación inequívoca, pero sí señalan una tradición de observación periolonga.
Los estudiosos que han intentado sincronizar la Venus Tablet con fenómenos astronómicos modernos han producido hipótesis alternativas y en ocasiones resultados contradictorios. Eso muestra otra cosa importante. La arqueoastronomía es una herramienta poderosa, pero su uso exige cautela. Aquí, evidencia empírica y modelos interpretativos se encuentran y a menudo discuten. Pasemos a las tablas matemáticas. En vitrinas y catálogos, el nombre que suele aparecer es Plimpton 322, una tablilla famosa por registrar relaciones numéricas que luego los matemáticos modernos relacionaron con lo que hoy llamamos triple pitagórica. Los documentos de este tipo, junto a tablas de reciprocidad y problemas administrativos, muestran que el sistema sexagesimal no era un capricho, sino una herramienta consolidada para el cálculo en contextos prácticos, reparto de raciones, medidas de superficie, cálculos de tasas. Esto es evidencia. Las manipulaciones numéricas que aparecen en esos textos indican prácticas estandarizadas. Interpretación: la existencia de procedimientos matemáticos maduros desde las primeras fases del registro escrito sugiere que no estamos frente a una invención aislada, sino a una arquitectura de conocimientos que pudo haber sido preexistente y transmitida a nuevos grupos administradores tras una ruptura. Sutilmente ligado a esto está el ámbito jurídico y médico. El código de Namu, menor en renombre que el de Hammurabi pero más antiguo, presenta una estructura normativa que articula responsabilidades y penalidades de forma sistemática. Las listas médicas, los remedios y los protocolos terapéuticos tempranos muestran una catalogación de síntomas y recetas que funciona como un saber práctico institucionalizado. Aquí la evidencia empírica son las tabletas mismas. La interpretación es que su complejidad apunta a una tradición técnica que habitualmente se mantiene en contextos de templo y palacio, y que puede sobrevivir como repertorio aunque cambien las élites que la administran. Ahora, consideremos la estratigrafía con un poco más de detalle, porque allí reside la materialidad de la interrupción. Los estratos no son relatos, son sedimentos sucesivos, capas que registran ocupación, abandono, erosión, depósito de limos y nuevas ocupaciones. En Ur, cuando Gully reportó la presencia de una capa orgánica y un depósito arenoso que cortaba las fases domésticas, los arqueólogos del siglo XX leyeron en ello la huella de un gran evento hídrico. Desde entonces, las dataciones radiocarbónicas y los análisis de microfauna, foraminíferos, ostrácodos, junto con estudios de salinidad y magnetismo en sedimentos, han permitido reconceptualizar esos depósitos como episodios de inundación fluvial o cambios en la dinámica del Golfo Pérsico. Algunas dataciones sitúan episodios significativos alrededor de finales del cuarto milenio y comienzos del tercero a.C., periodización que coincide con el tránsito entre las fases que hoy denominamos de la protourbanidad a la urbanización plena. Métodos como la datación por radiocarbono, C14, dan rangos. OSL, datación por luminiscencia de sedimentos, ofrece otra ventana para fechar horizontes de abandono. La paleoecología, polen, fitolitos, reconstruye ambientes agrícolas que colapsan o se transforman. Los isótopos marinos y los microfósiles revelan episodios de intrusión marina o cambios en la salinidad que habrían afectado sistemas de riego. Cada método tiene incertidumbres, por eso la arqueología contemporánea combina líneas de evidencia para construir narrativas más robustas. Con todo, el hecho de que en múltiples yacimientos del sur mesopotámico aparezcan discontinuidades claras es sólido. Hay rupturas materialmente registradas que obligan a explicar la reorganización social que siguió. Sirvamos ahora una escena de campo. Imagina al equipo que abre una nueva cuadrícula en Eridu. El operario recoge un pedazo de cerámica bruñida que, por su pasta y decoración, perece de una fase muy temprana. Más abajo, a escasos centímetros, una superficie sellada con limo y con ostrados marinos. La muestra enviada al laboratorio arroja una fecha que sitúa esa intrusión de sedimento en torno a finales del cuarto milenio. Es un momento camarográfico. Arqueólogos, sedimentólogos y cronólogos discuten la interpretación. ¿Se trata de una gran inundación que arrasó asentamientos y provocó una posterior reconfiguración administrativa? ¿O son múltiples eventos locales que, acumulados, explican la supervivencia parcial de estructuras técnicas? Las dos respuestas pueden ser compatibles. Lo que importa es no inflar la evidencia. La estratigrafía demuestra alteraciones y, en muchos casos, la necesidad de reconstrucción, pero no prescribe por sí sola el contenido ideológico de esa reconstrucción. Volvamos a las tablillas administrativas y a la forma en que preservan archivos. En muchos templos, la documentación era continua. Listados de nombres, raciones, transacciones de ganado, cuentas para obras de irrigación. Estos archivos cumplían una función normativa,
describían obligaciones y registraban recursos. Su continuidad o su reconstitución tras un lapso explica en parte por qué ciertas prácticas se reanudaron con muy poca variación. Cuando un grupo que hereda un templo encuentra un archivo y planimetrías, su tarea es reorganizar la gestión del agua, el suministro de grano y la liturgia. En esa costura entre material viejo y necesidades nuevas, las personificaciones, los Anunnaki, pueden actuar como marcos legitimadores. Nombrar a un agente divino como responsable de la irrigación permite que nuevas autoridades adopten procedimientos anteriores sin inventar una legitimidad desde cero. Sumerio temprano, las palabras y las cosas. El término Anunnaki, en los textos primitivos, funciona a menudo como un designador de entidades superiores, pero su uso varía. En contextos administrativos aparecen en fórmulas que asocian la protección de la ciudad a ciertos poderes o funciones. Desde el punto de vista semántico, leer el término exclusivamente como dioses es reducir su carga funcional. En muchas inscripciones, las categorías sobrenaturales cumplen papeles administrativos, garantizan contratos, sancionan obras, legitiman reinados. Esta es precisamente la base de la hipótesis institucional. Los divinos eran modos de nombrar y estabilizar prácticas administrativas a gran escala. Eso no convierte a las creencias religiosas en falsas, las convierte en prácticas con efectos operativos sobre la organización social. Ahora, un capítulo detallado sobre un artefacto, VV444, el Welt Blundell Prism, una copia compleja de la Sumerian King List. La prisma contiene una estructura narrativa utilitaria, dinastías, capitales, duraciones. Al leerla en la sala de lectura, la sensación es la de un documento de archivo que ordena legitimidades. Quienes analizaron el Prism, investigadores de la tradición de la filología y la historia mesopotámica, detectaron en su estructura una voluntad de ordenar el pasado para sustentar el presente. Aquí la evidencia es textual. La interpretación es que la lista fue usada varias veces como instrumento de legitimización por gobernantes posteriores. Esto explica por qué ciertas cifras son hiperbólicas, no porque describan cronologías literales, sino porque funcionan como dispositivos retóricos que magnifican la antigüedad y, por ende, la autoridad. Superponer la lectura del Prism con la evidencia material coloca otra pieza del rompecabezas. Si después de un evento traumático, una autoridad reconstituida encuentra una lista que le asigna una genealogía con raíces en la Edad de los Reyes Largos, la decisión más sensata desde el punto de vista de la legitimidad es reclamar esa continuidad. El resultado no es que la lista sea un registro exacto de longevidades biológicas, sino que funcionó políticamente como testimonio de una continuidad idealizada. De ahí la potencia simbólica de las cifras gigantes, son efectivo político. Avancemos ahora hacia la comparación global sin caer en la trampa de la simple enumeración. Existen estructuras narrativas similares en otras tradiciones antiguas, la lista de Turín y otras listas faraónicas en Egipto, donde se construye genealogía para fundamentar el poder. Los ciclos yúgicos en la tradición hindú con periodizaciones largas que organizan la historia mítica. Las historias de épocas anteriores y reinados míticos en textos mesoamericanos como el Popol Vuh y ciertas crónicas mayas. Los anales chinos, que a veces incorporan listas de gobernantes de eras remotas. Ninguno de estos paralelos prueba una dependencia directa entre Mesopotamia y Mesoamérica, por ejemplo. Lo que muestran es un recurso humano compartido. Frente a la discontinuidad, las sociedades instituyen relatos que remiten a un pasado que confiere legitimidad. Este patrón recurrente es una herramienta conceptual para leer la Sumerian King List. La posibilidad de heredar un archivo administrativo no es exclusiva de un solo lugar, sino una respuesta cultural humana ante la necesidad de reconstituir orden. Regresemos a la metáfora de la herencia. ¿Qué significa heredar? Heredar implica recibir formas ya articuladas, leyes, medidores, tablas, rituales, y adaptarlas. Cuando un grupo hereda esas formas, no replica mecánicamente un pasado, negocia, adapta, agrega. Por eso la hipótesis de la élite técnica perdida resulta plausible en muchos sentidos. No exige la continuidad de una población homogénea, sino la supervivencia de plantillas materiales y procedimientos que pueden ser adoptados por quienes reconstruyen la vida institucional. La arqueología nos muestra casos donde la cerámica, las técnicas constructivas y las herramientas metalúrgicas presentan continuidades parciales. Los modos de contabilidad aparecen y reaparecen con variantes mínimas. Eso sugiere que la transmisión técnica fue, en ocasiones, más eficiente que la transmisión demográfica. Sin embargo, el horizonte se complica cuando consideramos la dimensión religiosa y simbólica. La deificación de antepasados explica por qué los nombres de fundadores o líderes antiguos adquieren aura monumental en la memoria colectiva.
En muchas sociedades, los linajes fundacionales se mitifican, la memoria se somete a procesos de agrandamiento simbólico. Esta hipótesis conciliadora explica la presencia simultánea de memoria institucional y de imaginación mítica. Los antepasados son recordados tanto como fuentes de técnicas como objetos de veneración. Es posible, de hecho plausible, que las tres vías que hemos esbozado convivan: plantillas técnicas reactivadas, élites cuyos rasgos se magnifican y personificaciones administrativas transformadas en dioses. Es útil ahora evaluar formalmente con pros y contras las tres grandes hipótesis. 1. Anunnaki como deificados antepasados. Pros. Explica la presencia de nombres poderosos y la magnificación de reinados. Concuerda con prácticas comparables en otras culturas. Permite entender la fuerza emotiva de las inscripciones fundacionales. Contras. No explica completamente la apariencia de técnicas científicas y administrativas completas. Requiere más evidencia que vincule biografías concretas con transmisión tecnológica. 2. Anunnaki como élite técnica perdida cuya herencia se materializó en plantillas administrativas. Pros. Explica la completitud de tecnologías y procedimientos desde su registro más antiguo. Encaja con hallazgos de instrumentos y tablas que parecen preexistentes. No necesita postular lo sobrenatural. Contras. Exige evidencia arqueológica más clara de continuidad tecnológica, que en algunos contextos falta. La ausencia de restos no equivale a ausencia, pero la hipótesis sigue siendo más difícil de demostrar. 3. Anunnaki como personificaciones administrativas, categorías institucionales transformadas en figuras divinas. Pros. Explica por qué textos administrativos y religiosos comparten lenguaje. Ofrece una lectura funcionalista que armoniza lo práctico y lo simbólico. Se ajusta al tono prosaico de muchas tablillas. Contras. Puede subestimar la intensidad de la experiencia religiosa y la agencia de sujetos concretos. Podría reducir demasiado la dimensión mítica a mero instrumento. La evidencia empírica, sedimentos, tabletas, inscripciones fundacionales, listas de reyes, no obliga a elegir una sola hipótesis. Al contrario, posibilita una interpretación plural. Mucho del trabajo del investigador es evaluar cuánta de la herencia fue técnica, cuánta fue simbólica y cuánta fue política. Avancemos ahora hacia uno de los aspectos más delicados, la cuestión cronológica y la pretensión de datar eventos a partir de registros combinados de texto y astroobservación. Los intentos de fijar la cronología de Mesopotamia a través de la Venus Tablet condujeron a debates académicos intensos. Algunos cronólogos propusieron fechas absolutas que armonizaban con observaciones astronómicas. Otros objetaron la incertidumbre de correlación entre texto y fenómeno astronómico, dado que el registro puede contener errores de copia o interpretaciones rituales del fenómeno. Aquí la lección es epistemológica. Combinar datos de naturaleza diferente exige modelos rigurosos y una estimación honesta de la incertidumbre. La cronología sí puede beneficiarse de la arqueoastronomía, pero nunca sin una triangulación seria con dataciones radiocarbónicas y estratigrafía. Antes de cerrar el recorrido técnico, conviene detenerse en una dimensión humana, la vivencia de los excavadores y traductores que a inicios del siglo XX y antes rescataron estas piezas, y con ellas las preguntas que todavía discutimos. Pensemos en la escena ya mencionada. Hilprecht en Nippur, sumergido en montones de tabletas. Layard en las grandes ruinas del norte, con la emoción de hallar inscripciones palaciegas. Woolley en Ur, excavando tumbas que hablaban de la vida y la muerte cotidiana. Los relatos de estos investigadores, sus cuadernos, sus cartas, sus interpretaciones iniciales, constituyen parte de la historia de cómo entendemos los datos. La historiografía importa. Si los primeros arqueólogos traían supuestos victorianos o retóricas nacionalistas, esos supuestos influyeron las lecturas iniciales. Por eso la investigación contemporánea no reproduce sin examen las conclusiones del pasado. Las somete a pruebas nuevas con métodos más finos. Llegamos así a la pregunta central que ha guiado este texto desde el título. ¿Y si los humanos heredaron un mundo que alguna vez fue gobernado por los Anunnaki? Hemos visto que la pregunta es fecunda, porque obliga a separar planos. La evidencia material y textual sugiere que hubo discontinuidades, y tras ellas, reconstrucciones, que con frecuencia apelaron a archivos y plantillas técnicas. Los Anunnaki, en ese panorama, operan como una figura que puede ser entendida de múltiples maneras: deificación de antepasados, etiqueta para élites técnicas o personificación institucional. La hipótesis de herencia institucional es, en mi lectura, la que mejor articula los diversos tipos de evidencia sin recurrir a afirmaciones extraordinarias. Ahora, conviene detenerse en las implicaciones culturales y filosóficas de aceptar, siquiera como posibilidad, que fuimos herederos.
Si las sociedades que emergen tras una catástrofe privilegian la conservación y la restauración, entonces la memoria institucional se convierte en un capital conservador. Legitimidad y tradición salvaguardada son herramientas poderosas para estabilizar el orden. Eso explica por qué los reyes posteriores quisieron asociarse a nombres antiguos. La continuidad simbólica conforta la gobernabilidad. Pero también abre una pregunta ética y política sobre la creatividad histórica. ¿Cómo se introduce la innovación cuando la primera opción cultural es mantener modelos previos? Las sociedades que valoran la restauración pueden volverse arquitecturas de repetición, lo cual garantiza estabilidad pero limita la apertura a formas radicalmente nuevas. Al mirar el presente desde esa perspectiva, hay una pregunta de espejo. ¿Qué estamos heredando nosotros que todavía condicionará a quien venga después? Nuestros archivos digitales, nuestras normas legales, nuestros modos de administrar recursos y de medir el tiempo constituyen un archivo que, en un escenario de ruptura, funcionaría como plantillas para reconstrucción. La historia de Mesopotamia sugiere una lección. La herencia no es neutra, es política. Quienes controlan los archivos controlan la posibilidad de imaginar el mundo después de la ruptura. Quiero cerrar con una escena que recoloque la arqueología en un registro humano. Imagina una sala de museo al anochecer. La mayoría de las luces se han apagado. Una guardia, cansada, se sienta en una silla. En la penumbra, la vitrina donde reposa CBS 10673 refleja la luz de la calle. Al otro lado del cristal, la tablilla espera que alguien la mire de nuevo. No es un oráculo, no es un testigo mudo de verdades absolutas. Es un fragmento de un archivo que ha sobrevivido, fragmentario, a procesos de destrucción, reedición y copia. Lo que nos deja es una invitación, leer con cuidado, distinguir evidencia de interpretación y sostener la pregunta ¿y sí?, como una herramienta para explorar el pasado sin dejar que la imaginación haga pasar hipótesis por hechos. La hipótesis más prudente y fructífera, a mi juicio, es la de una herencia institucional plural. Elementos técnicos, procedimientos administrativos y memorias simbólicas que sobrevivieron a rupturas y que al ser adoptadas por nuevos agentes se articularon en formas que hoy interpretamos como continuidad. Eso explica la coexistencia de registros prosaicos con grandes cifras míticas, de tecnicismos matemáticos con invocaciones religiosas. No se trata de reducir lo sagrado a lo prosaico, ni lo prosaico a lo sagrado. Se trata más bien de entender cómo ambos ámbitos se entrelazaron para permitir la reconstrucción del orden social. Quedan preguntas abiertas, y no solo por la limitación de los datos. Quedan preguntas éticas sobre cómo usamos el pasado para justificar el presente. Preguntas metodológicas sobre cómo integrar líneas de evidencia heterogéneas. Y preguntas antropológicas sobre la manera en que los seres humanos inventan continuidad frente a la discontinuidad. Si hubo una gobernanza anterior que nos dejó plantillas, entonces la historia humana es, en buena medida, la historia de cómo tomamos prestado y reivindicamos modelos para sostener la vida colectiva. Antes de concluir, una última advertencia metodológica. Cuando una narrativa es potente, como la que insinúa la presencia de un orden previo cuyos rastros son administrativos, existe el riesgo de que la seducción de la hipótesis supere la prudencia de la evidencia. Mantengamos, por tanto, esta regla de oro: distinguir siempre lo que el registro obliga a aceptar de lo que una hipótesis permite imaginar. El título es el eje. Exploramos la pregunta ¿y si?, con evidencia y reservas. Si quieres profundizar, consulta la lista de fuentes en la descripción para leer traducciones de las tabletas, estudios de estratigrafía y artículos críticos sobre las cronologías. Si este recorrido te ha suscitado preguntas, suscríbete y comparte este episodio con alguien que disfrute mirar la historia con ojos inquisitivos. Hay más archivos por abrir y más preguntas por formular.